Sin lugar a dudas, It de Stephen King es uno de los relatos más legendarios no solo del terror, sino de toda la literatura moderna y contemporánea. La historia de un grupo de niños y futuros adultos que combaten a una criatura cambiaformas y que resulta en una manifestación de los miedos más profundos, se ha convertido en uno de los pilares de la industria del género, trascendiendo el tiempo y convirtiéndose en un clásico absoluto. Siendo de esas joyas que, en mi opinión, es de literatura obligatoria si son verdaderos fans del terror. Publicado en 1986 y convirtiéndose rápidamente en un bestseller, este libro, de más de 1500 páginas, alcanzó una gran popularidad, lo que desembocó en que, 4 años después, en 1990, se lanzase una miniserie adaptando el material de la obra original al formato de la televisión. La adaptación contó con solo 2 episodios, pero que cuya duración en conjunto resultó en prácticamente una película de más de 3 horas. Esta versión se destacó por contar con la participación de Tim Curry en el papel principal de Pennywise, además de actores como Seth Green y Harry Anderson. Pero otra cosa por la que esta adaptación fue muy recordada fue por popularizar el miedo a los payasos. ¿Y cómo no hacerlo? Solo miren eso. Sin embargo, 27 años después, y siendo la misma cantidad de tiempo en que el monstruo del libro duerme antes de volver a aterrorizar al pueblo de Derry, se lanzó una nueva adaptación de la novela de Stephen King. En el año 2017 se lanzaría la primera de 2 películas en las que, nuevamente, se contaría la lucha de los perdedores contra el payaso Pennywise. De la mano del director Andy Muschietti y Bill Skarsgård como el payaso asesino, esta nueva versión se destaca por mantener más del terror psicológico y algunas de las escenas más perturbadoras del libro, siendo la película del 2017 que cuenta la historia de los perdedores cuando son niños y la del 2019 cuando ya son adultos. Y a pesar de que técnicamente cuentan la misma historia, tanto la versión de la miniserie como la de las películas, como la versión original, lo hacen de una manera completamente distinta, lo cual es comprensible si consideramos las ventajas y limitaciones que poseen sus distintos formatos. En el caso del libro, este se destaca por poseer un mayor margen con respecto a qué tanto se puede explayar al contar su historia, además de añadir muchísimo más contenido a la historia tanto de Derry como de la criatura eso en sí. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, no toda la historia gira en torno a los perdedores y a sus desventuras. Si lees el libro, te vas a dar cuenta que el pueblo en el que viven los personajes es un sitio espantoso independientemente del monstruo. La única desventaja relativa del formato de novela es que todo te lo tienes que imaginar. Sí, lo sé, en todos los textos literarios, sobre todo los que no tienen dibujitos, hay que imaginarnos cómo transcurre la acción y qué aspecto tienen los personajes. Pero estoy colocando esto sobre la mesa debido a que, y en esto tenemos que ser francos, a la gran mayoría de personas no les gusta leer, y en comparación a las adaptaciones que tiene la novela, esto es un elemento que le puede jugar en contra. Con respecto a la miniserie, esta tiene la ventaja de que, al haber sido transmitida por televisión, la accesibilidad para todos los públicos estaba prácticamente garantizada. Y efectivamente, las emisiones que tuvo durante 1990 alcanzaron niveles de audiencia bastante buenos. Además, contó con un elenco de actores que fue muy elogiado tanto en su momento como con el pasar de los años. La adaptación enfrentó el reto de que la televisión, al tener un público más joven, está más sujeta a censura y control que en el cine. Esto generó varios obstáculos en la aprobación de la miniserie, que requirió cambios y regrabaciones para cumplir con los estándares. Sin embargo, estos problemas se superaron gracias a la persistencia del director y algunos favores. Por último, las películas de 2017 y 2019 tienen la ventaja de poder condensar la historia y mantener un ritmo rápido, lo que facilita la accesibilidad del público actual que prefiere tramas más dinámicas. La visualización en el cine permite crear imágenes impactantes, con efectos especiales que intensifican el terror de Pennywise y otros elementos del libro. Además, el enfoque en la acción y las relaciones entre los personajes permite que la película sea más accesible, mientras que el desarrollo visual de ellos, a través de la actuación y el lenguaje corporal, refuerza la conexión emocional con la audiencia. Sin embargo, ambas películas sacrifican la profundidad psicológica que el libro ofrece al explorar los miedos y traumas internos de los personajes. La trama también se ve reducida, con la omisión de subtramas y detalles importantes como la historia de otros niños que fueron víctimas del monstruo independiente de los perdedores, o las múltiples anécdotas del pueblo de Derry que conectan al pueblo con la posible influencia de la criatura, lo que afecta la complejidad de la historia. Y, personalmente, creo que a pesar de sus esfuerzos, la atmósfera tensa y gradual del libro no puede ser completamente replicada en el cine, que, en mi opinión, opta más por sustos rápidos.
Mientras que cada formato nos presenta a los perdedores enfrentándose a Pennywise, el desenlace de esta batalla contra el mal se da de maneras muy distintas, con sus propios simbolismos y mensajes. Es aquí donde las versiones se separan aún más, tanto en lo visual como en la profundidad de la narrativa. Así que, ¿cómo es que se compara el final de It en cada una de estas adaptaciones? Hola, ¿cómo están? Soy Jackson CTM y después de 5 minutos de introducción, el día de hoy hablaremos y compararemos los 3 finales de It, tanto del libro como la serie y la película de 2019. Espero que lo disfruten. Primero, una pequeña aclaración. A diferencia del análisis del final de Eden Lake, aquí no voy a hacer un resumen de la historia por 2 motivos. El primero y el segundo. Nada, mentira. El primero es porque hacer ese resumen me consumió demasiado tiempo. Onda, me demoré como 3 días solo editando esa parte. Y el segundo motivo es que la aplicación que uso para editar me falla cuando los videos sobrepasan los 20 minutos de duración. Considerando que la historia original del libro sobrepasa las 1500 páginas y que tanto las películas como la serie presentan diferencias entre sí y con el material en el que se basan, la verdad es que no me entran muchas ganas de resumir y comparar las 3 versiones en su totalidad. Eso se lo voy a dejar a otra persona más fanática y con más tiempo libre que yo. O quién sabe, capaz que lo termino haciendo yo en un futuro. Pero procrastinaciones aparte, es por esto que haré este video asumiendo que ustedes ya conocen la historia de pe a pa, independientemente si solo vieron una versión como las 3. Ah, y otra cosa, cuando digo que voy a hablar y comparar los finales, me estoy refiriendo a que lo haré con la parte en que los perdedores ya son adultos, ya que es en la batalla final en donde las 3 versiones presentan mayores diferencias, al contrario de cuando son niños en donde la verdad no tengo mucho que decir. Y sí, ya sé que en el libro hay una parte ultra hiper mega polémica con los niños, pero eso ya lo hablaré en otro video. Ahora sí, ya habiendo aclarado todo, vayamos a lo que vinieron a ver. Analizaremos primero el final del libro. En la historia original, Pennywise aparece frente a Tom, el marido de Beverly, y le ordena capturar a Audra, la esposa de Bill. Tom la lleva a su escondite, y al ver la verdadera forma de Pennywise, Audra cae en un estado catatónico, mientras que Tom muere por el shock. Los demás, Bill, Ben, Beverly, Richie y Eddie, se enteran de que Mike está gravemente herido y comprenden que están siendo empujados a enfrentarse nuevamente con la criatura. Descienden a las alcantarillas y, como grupo, unen sus fuerzas para transmitir energía a Mike, quien lucha contra una enfermera bajo el control de Pennywise. Al llegar a la guarida, descubren que Pennywise ha adoptado la forma de una enorme araña. Bill y Richie entran en la mente de la criatura mediante el ritual de Chad, pero se pierden en ella. Para distraer a Pennywise y darles tiempo, Eddie corre hacia él y usa su inhalador para rociar medicina en su ojo y en su garganta. No se preocupen, esto tiene sentido, lo juro. Aunque logra su objetivo, Pennywise le muerde el brazo, lo que le causa una hemorragia fatal y muere. Aprovechando la ocasión, Pennywise huye para curarse, pero Bill, Richie y Ben lo siguen y descubren que ha puesto huevos, recordatorio de que la criatura en el libro es una hembra. Ben se queda atrás para destruirlos, mientras que Bill y Richie se dirigen a la confrontación final. Bill se adentra en el cuerpo de la araña y, como si esto fuese Mortal Kombat, le arranca su corazón y lo destruye, matando a Pennywise. El grupo se reúne para escapar de la guarida, pero, aunque intentan llevar los cuerpos de Audra y Eddie, se ven obligados a dejar al de Eddie atrás. Al salir a la superficie, notan que las cicatrices en sus manos, producto de su infancia, han desaparecido, lo que les indica que la pesadilla ha llegado a su fin. Simultáneamente, la tormenta más devastadora y la mayor inundación en la historia de Maine arrasan con Derry, causando el colapso del centro de la ciudad. Mike concluye que Derry finalmente está muerto. Los perdedores regresan a sus hogares y, poco a poco, comienzan a olvidar a Pennywise, a Derry y entre ellos. Los recuerdos de Mike sobre ese verano también empiezan a desvanecerse, al igual que los registros que había escrito, lo que le da un respiro y le hace pensar de nuevo en otro lugar. Ben y Beverly se quedan juntos y se convierten en pareja, mientras que Richie regresa a California. Bill es el último en abandonar Derry, pero antes de irse, lleva a Audra, que sigue catatónica, a dar un paseo en Silver, su bicicleta, lo que la despierta y finalmente comparten un beso. Fin. Mi opinión del final es que fue un poco extraño. Más que nada porque, por lo menos en mi caso, mientras vas leyendo el libro, este te va construyendo expectativas acerca de cómo le harán los perdedores para vencer, o siquiera a enfrentarse a eso. Uno como lector ya va anticipando que los niños y futuros adultos tendrán que vencer sus miedos y traumas más profundos para el final de la historia, y en ese sentido creo que tanto aquí como en la miniserie y en las películas lo hacen bastante bien.
Se logra ver un desarrollo sustancial en cada uno de los perdedores y la forma en que se sobreponen a la influencia tanto de su entorno como del propio monstruo y no tienen miedo de confrontarlo. Por lo que la aceptación, el valor de la amistad y el valor de enfrentar los miedos está representado de una manera más que impecable. Ahora, una cosa es plantear la confrontación del miedo de una manera metafórica o espiritual y otra cosa es plantearlo de manera literal. En términos prácticos, la historia de It se parece mucho a la de Silent Hill, o más bien, Silent Hill es como It, en el sentido en que los protagonistas se enfrentan a sus traumas y miedos más profundos, pero manifestados en carne y hueso. Lo mismo pasa aquí. Los perdedores no solamente están lidiando con sus traumas y sus propios demonios internos, ellos se están enfrentando a un devorador de mundos, que, más encima, puede cambiar de forma a voluntad y es el enemigo mortal de una diosa tortuga de proporciones cósmicas. ¿Entienden a lo que me refiero? Sí, obvio, nunca vemos a eso utilizar su verdadero poder, o por lo menos luchar en serio con los perdedores, ya que el monstruo es más un depredador que ve a los muchachos como simples presas. Pero no me van a negar que, estando al borde de la muerte y viendo que sus intentos por dar algo de miedo no funcionan, hubiésemos preferido que un ser que fue construido con un lore de más de 1500 páginas diese más pelea. Aún así, considero que el final funciona por sus múltiples moralejas y más que grandiosos personajes. Veamos cómo lo hacen las adaptaciones. Con respecto a lo que hicieron en la miniserie de los 90, pues... Si bien todo ocurre de la misma forma que en la historia original, existe un cambio esencial al momento de enfrentarse a eso. Ya les había mencionado que, al ser una serie en formato televisivo y, por lo tanto, tener un público más joven, la historia estaba muy sujeta a censura y control, ocasionando que, a diferencia del libro, la batalla final no fuese tan visceral y vertiginosa. Sí, conservan cosas como la muerte de Eddie y que aquí al monstruo también le arrancan el corazón al estilo Kano. Pero a cambio recortaron otras cosas, como que omitieron el ritual de Chad, el enfrentamiento directo con la criatura fue ignorado por completo, haciendo que medio grupo se quedara atontado con las luces de la muerte, mientras que Beverly y Eddie hacían casi toda la pega. Y, hablando del rey de Roma, lo que hicieron con Eddie fue completamente atroz y ridículo. Porque aquí, en lugar de arrancarle el brazo y desangrarse justificando su fallecimiento prematuro, eso lo sujeta en el aire y lo suelta luego de que la mujer le diera un piedrazo, dejándolo caer solo unos pocos metros. La criatura huye para sanarse y los perdedores se reúnen con Eddie, quien da sus últimas palabras y se muere. Eso fue muy anticlimático. Luego de matar a la bestia, el grupo se reúne para escapar de la guarida. Aquí también omitieron la tormenta y la inundación del alcantarillado, pero, gracias a eso, por lo menos aquí sí pudieron salvar el cuerpo de su amigo, y también a otra, quien estaba en la cueva por la misma razón que ya les dije. La serie termina igual que el libro, los recuerdos de Mike sobre el verano se desvanecen, lo que le da una oportunidad de empezar de nuevo, Ben y Beverly quedan juntos, Richie regresa a California, y Bill lleva a Audra a pasear en su bicicleta, lo que la despierta, comparten un beso y fin. Mi apreciación con este final es que es bastante aguado, en especial si ya leíste el libro. No quiero ni imaginarme la sensación que fue para aquellas personas que tienen al libro de Stephen King como una obra maestra ver lo que hicieron en esta adaptación, y solo viendo el final se pueden dar cuenta del porqué. Además de los puntos que ya mencioné, la batalla final pierde el tono de terror psicológico que había sido tan efectivo durante gran parte de la miniserie. Porque sí tenía escenas aterradoras, todas protagonizadas por el Pennywise de Tim Curry, pero la representación del monstruo en el final puede sentirse más como una escena de fantasía, como muy fuera de lugar, lo cual hace que se pierda el sentido de tensión que se había construido hasta ese punto. Otra cosa es que la resolución final es demasiado rápida o poco satisfactoria. Al igual que el libro, la miniserie dedica bastante tiempo a construir el misterio, pero la confrontación con el monstruo se resuelve en un enfrentamiento que no termina siendo tan tenso como se esperaba. Este aspecto puede sentirse un poco anticlimático en comparación con la historia que precede a la lucha. En resumen, aunque la batalla final contra Pennywise tiene algunos elementos emotivos y reflejo de los temas centrales de la novela, la ejecución visual y la falta de un enfrentamiento más impresionante o terrorífico dejan algo que desear para muchos fanáticos del libro y del género. Sin embargo, sigue siendo una pieza de culto que dejó una huella en el cine del terror de los 90. Y ahora, vamos con la película. Uf, hermano. Si lo que hicieron en la miniserie fue anticlimático por las limitaciones tecnológicas y de censura, aquí no tuvieron ninguna excusa. Y efectivamente, aquí realmente hicieron una batalla como Jesus manda. Pero vayamos por partes.
En la película de 2019, cuando los perdedores regresan a Derry, Mike les cuenta que ha descubierto un antiguo ritual utilizado por los pueblos nativoamericanos que habitaban la región hace siglos para enfrentar a eso, conocido como el ritual de Chad. El propósito de este ritual es capturar a Pennywise en su forma auténtica y encerrarlo en un artefacto de madera. Para llevarlo a cabo, deben hallar unos tokens, objetos de gran valor sentimental para cada uno de ellos, que representen un sacrificio personal. Con todos esos elementos reunidos, descienden a la casa del pozo, donde descubren el lugar exacto donde, según la leyenda, eso llegó a la Tierra miles de años atrás, y recitan las palabras del hechizo. Sin embargo, no logran atrapar a Pennywise, quien aparece transformado en una especie de araña gigante semi-antropomórfica. Mientras el payaso se burla de ellos, Mike les revela que el ritual tampoco funcionó con los nativos. Según él, la única manera de que el hechizo tuviera efecto era si quienes lo realizaban realmente creían en él. Por eso les había dicho que sería efectivo, pero finalmente resultó ser ineficaz. Chuta, menos mal son amigos. Imagínate estar en la posición de ellos, confiando en que el ritual era la solución para acabar con un monstruo milenario que come gente y que es el producto de todos sus traumas, solo para que, en el momento de la verdad, no sirviese de nada. En fin, luego de meter en alucinaciones a cada uno de los perdedores, estos se terminan sobreponiendo al poder de eso y siguen con el combate, pero en ese momento, Richie ve accidentalmente las luces de la muerte y se queda atontado. Y antes de que el monstruo se lo coma, Eddie le lanza una vara metálica que, además de hacerle daño, hace que libere a su amigo de la hipnosis, pero cuando este fue a socorrerlo, la criatura le atraviesa el cuerpo con una de sus patas. Mientras Eddie se está desangrando, intentan guiar al monstruo hacia una pequeña apertura en la pared para que tenga que empequeñecerse si quiere seguirlos. Sin embargo, esto tampoco funciona. Es en ese momento cuando, gracias a un comentario bastante random de Eddie, quien recordemos que se estaba muriendo, a los perdedores se les ocurre otra manera para que eso se empequeñezca, hacer que se sienta pequeño y vulnerable, y empiezan a hacerle bullying. Lo insultan, le bajan la moral y este, sorprendentemente, se vuelve más pequeño y débil. Para cuando eso ya está en las últimas, es Mike quien le arranca el corazón y entre todos lo aprietan hasta reventarlo y matar a la criatura. Nuevamente, aquí no hay ni tormenta ni inundación, pero en su lugar hicieron que la cueva en donde estaban estuviese sujeta al poder del monstruo, por lo que esta empezó a colapsar. Y, al igual que en la historia original, tuvieron que dejar el cuerpo de Eddie, solo que aquí no está ni la esposa de Billy ni el marido de Beverly. Luego del escape, y al ver que todo acabó, fueron a darse un chapuzón en la cantera para celebrar. Lloran al recordar a Eddie y poco más. Al poco tiempo de abandonar el pueblo, cada uno vivió sus vidas y fin. Si tuviese que definir con una sola palabra, este final sería decepcionante. Y si fuesen dos, sería muy decepcionante. Hermano, lo estaban haciendo súper bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué mierda le estaban pensando? Tengo muchas cosas que decir y voy a empezar por lo obvio. ¿Cómo es posible que hayan vencido a un devorador de mundos, un ser primigenio de miles, incluso millones de años, solo haciéndole bullying? Es patético, pero a un nivel que... ¡oh! Está al mismo nivel que la escena de Marta en Batman contra Superman del Zack Snyder. En esa película querían hacer ver a Bruce Wayne que Clark también tenía algo de humanidad, pero les salió pésimo y terminaron haciendo una escena ridícula y demasiado anticlimática. En It capítulo 2 creo que ocurrió algo parecido, es decir, tener la intención de representar algo, pero que al final simplemente no resultó. Yo me imagino que aquí, en esta película, sí quisieron convertir a Pennywise en una genuina representación de los miedos y traumas de los perdedores, y la batalla final vendría a ser como una especie de superación o catarsis para ellos, al ser más un duelo psicológico que físico. O quizás la cinta fue hecha más a modo de metáfora y no hay que tomarnos todo de manera literal. O que simplemente la conclusión está mal hecha y punto. Por cierto, lo que le hicieron al personaje de Eddie me pareció una completa falta de respeto hacia su personaje. Lo último que hizo fue decirle a Richie que se acostó con su mamá, lo dejaron solo para acabar con el monstruo y se lo encontraron muerto. O sea que ni sus amigos y ni la misma película se lo tomaron en serio. ¿Qué rayos fue eso? ¿Cómo esperan que me dé pena su muerte? En resumen, aunque la película tiene momentos emocionales y una buena construcción de personajes, además de excelentes actuaciones y efectos especiales, el desenlace no cumple con las expectativas, especialmente por la forma en que se resuelve la lucha con Pennywise y la falta de un tratamiento adecuado para el sacrificio de Eddie. La película pudo haber sido más coherente con su tono y haber ofrecido un cierre más impactante, por lo menos en mi opinión. Ahora sí,
el momento que todos estábamos esperando. ¿Cuál es el mejor final? O mejor debería decir, ¿cuál es el final menos malo? Hermano, viéndolo en retrospectiva, los 3 finales hacen las cosas mal. Hagamos un repaso. Primero tenemos el final del libro, que es extraño, porque, como ya dije, aunque la superación de los miedos y el desarrollo de los personajes es impecable, la confrontación final contra un ser tan poderoso como Pennywise se siente anticlimática y poco desafiante. Sin embargo, la historia funciona por sus valiosas moralejas y personajes. Luego tenemos el final de la miniserie, que es anticlimático, con una batalla contra Pennywise muy censurada y menos aterradora que en el libro, lo que reduce la tensión y el impacto. Aunque conserva elementos emocionales y es una pieza de culto para muchos, la resolución rápida y la falta de un enfrentamiento más épico decepcionan, especialmente para quienes esperaban algo más fiel y aterrador. Y por último tenemos el final de la película, que es decepcionante, especialmente por la resolución ridícula de la batalla contra Pennywise, donde lo derrotan con bullying. Aunque la película tiene buenos momentos emocionales y actuaciones destacadas, el desenlace es anticlimático y no honra adecuadamente ni la tensión psicológica construida ni el sacrificio de Eddie. Un final extraño, otro anticlimático y el otro decepcionante. Tras este largo e intenso análisis de cada uno de los finales de esta increíble y épica historia, me toca decidir cuál es la conclusión que mejor queda en pie. Si tuviese que quedarme con un solo final y decidir cuál de estos es el mejor comparado con los otros, yo lo siento mucho, sonaré como un pedante, probablemente me vas a insultar, probablemente ya sepas mi respuesta incluso desde antes de ver este video, pero para mí, de los 3 finales, el ganador y el único final que se salva es, obviamente, el del libro, pero es que de largo. Miren, las adaptaciones no son malas. A pesar de que fui muy contundente con las cosas malas, también destaqué las cosas buenas. La miniserie, por ejemplo, a pesar de que no envejeció muy bien y que puede resultar medio pesada, es demasiado icónica. Tim Curry es un maestro absoluto. Su actuación, la ambientación pesadillesca y retro de los 90 es impecable. ¿Y qué puedo decir de las películas? Las dos son buenísimas. Sí, la segunda se pasa mucho con el humor, pero sigue siendo entretenida y también tiene excelentes actuaciones. Pero aquí, como en muchos otros casos, la historia original, aunque no concluyó como a mí me hubiese gustado, sigue siendo la mejor versión de todas, y también una de las mejores obras de ficción de todos los tiempos. Y realmente me da pena que no a todo el mundo le guste leer, pero aquí lo tienen, una obra maestra contemporánea. Y como fan que soy tanto de este libro como del género en sí, me siento muy orgulloso de haber hecho este video y compartirlo con ustedes, ya que esta es una de esas historias que debes conocer antes de morir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tanto ver este video como yo haciéndolo. Este es el video que más me ha costado hacer de lo que llevo hasta ahora, así que agradecería mucho que le dieras me gusta, lo compartas y te suscribieras. Sé que soy un canal pequeño y que tengo que mejorar mi voz y mi forma de editar, pero tú, el que está detrás de la pantalla, si por lo menos haces una sola de esas 3 cosas, te lo agradeceré por siempre. Eso, nos estamos viendo.